Cuando uno ve las cosas desconectadas, tal vez no encuentra como los puntitos para unirlas, pero cuando mira más de cerca, tal vez empiezan a aparecer las correlaciones. Lo que estamos viendo es un proceso de declinación. Es el proceso de declinación del peronismo, pero no porque sí, luego de la pérdida del poder. Yo marqué tres límites, y vamos a llegar al Chiquitapia también, ¿eh? El primer límite fue el de la justicia, que le puso un freno a la impunidad. Después les voy a dar dos ejemplos que me dieron hace un ratito que realmente son contundentes, pero déjenme ir paso por paso. El primer límite lo puso la justicia con el freno a la impunidad, Cristina presa. El segundo límite, las elecciones legislativas, el voto, porque probablemente el peronismo esperaba que mucha gente le diera la espalda a Milei y ahí tener una chance. El tercer límite lo está poniendo el propio peronismo, lo estábamos contando acá, ¿no? Porque hay un sector del peronismo que está generando una fractura y está rompiendo con un dominio histórico en el Congreso. No es macana. Controlaron desde el regreso de la democracia al Senado. Entonces lo que está pasando ahora es un desmoronamiento. Y está pasando otra cosa, porque ¿saben ustedes lo que tienen los procesos de despoder? Los políticos le tienen mucho miedo al despoder, porque hay que estar muy entero para caminar el despoder. Yo le decía a alguien, en su buena época, Cristina Kirchner caminaba sobre las aguas del despoder. No le importaba, porque ella mantenía una conexión con sus votantes, lo que la hacía temible, ¿no? Entonces era, bueno, esa profunda crisis a la que lleva el despoder, cuando ya se pierde la conexión, primero se pierde con la realidad, después con los votantes, cuando se va cerrando el círculo y se cierra más y se cierra más, y llega un punto donde solo queda casi la mesita de luz. Y llega la radicalización. Entonces el proceso de despoder tiene, primero, la pérdida del poder, por lo tanto la pérdida de un montón de muros de protección, pero después cuando se pierde el poder se empieza a ver la degradación y aparece la radicalización. Y la radicalización tiene, el peronismo radicalizado tiene varios elementos. Uno, la corrupción. Dos, la radicalización. Tres, el morbo. Ya vamos a llegar ahí. A esto que estoy diciendo ya lo notó casi en forma anticipatoria, y van a ver por qué enseguida, el politólogo Andrés Malamud. Es el rol de Cristina. ¿Por qué los peronistas no se la pueden sacar de encima? Porque todo esto que vos decís supone que se la van a sacar de encima y hasta ahora no pudieron. Porque Cristina radicalizó el peronismo. El peronismo era plástico. Sus líderes se deglutían en vida. Después de Perón, no con Perón, después de Perón, vos viste que Cafiero le ganó a los ortodoxos, Menem le ganó a Cafiero, Duhalde y Kirchner le ganaron a Menem, y después llegó Cristina y nunca más nadie le ganó. Es como los radicales, que nunca pierden el poder en vida. Y en parte esa trampa la genera ella, porque no deja que crezca el pasto a la vuelta. En un momento Cristina empieza a elegir candidatos desde la ideología, como Axel Kicillof. Pero como también quiere controlar que Axel Kicillof no la opaque a ella, que ya no tiene futuro para ofrecer, empieza a radicalizarse más y busca a candidatos como Juan Grabois. Entonces, esto que decía Malamud, en Grabois se hace realidad. Cristina busca un candidato que es profundamente rechazado por el peronismo, pero que ella insiste en imponer. Escuchen lo que dijo en estas horas Juan Grabois. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el laburante, con el pobre, con el excluido, que decidió votar otra cosa que no sea peronismo? Lo engañaron. Ok. No, pará. Otra cosa que no sea peronismo, no estoy hablando de Milei. Ok, pero bueno... Otra cosa que no sea peronismo hay un montón. Pero hay barrios, en los barrios
No, en los barrios perdió Milei, ¿eh? O sea, no nos engañemos, ya cambió la composición de clase del voto. El voto de Milei es el núcleo histórico gorila del 25%, antiperonista absoluto, que podría haber votado otra alternativa no peronista, pero eligió votar esta. Más allá de eso, no importa. O sea, eso es no importa si fueron el 10% o el 30%. El 10% que votó está siendo engañado o están generando una inversión de los valores. Yo conozco gente de barrio que lo votó. Sin duda, sí, claro. Y no estoy de acuerdo con lo que ellos piensan. No voy a ser condescendiente. Yo voy a estar en contra y le voy a decir, vos estás equivocado, te están engañando y también sos un poquito hijo de puta. Ahí está, el peronismo queriendo volver a enamorar. Le dice HDP a los que votaron a Milei en el barrio. Acá está el problema. Acá está el problema. Por un lado, no asumen en forma autocrítica absolutamente nada. Por otro lado, no presentan nada superador. Y por otro lado, terminan ofendiendo al que no los vota. Entonces, ahí hay un problema. Me voy urgente al Senado porque hay información ahora. ¿Quién está hablando? Carla Ricciotti, adelante. Bueno, en principio entraría la modernización laboral y la ley que va a generar una mayor seguridad jurídica sobre los periglaciares. Los cambios en la reforma laboral ¿impactarán solamente sobre nuevas contrataciones o para todo trabajador que ya está en relación de dependencia de antes? En primer lugar, no vamos a hablar del proyecto laboral hasta que el proyecto laboral no esté terminado y listo para ser presentado, porque ha habido muchas especulaciones respecto al tema. Es un tema muy importante, así que ni bien llegue, los primeros en enterarse la letra van a ser ustedes. Pero el presidente viene diciendo desde hace tiempo, es de ahora en más. ¿Pero qué sucede con los derechos adquiridos? Bueno, por eso no voy a hablar del tema hasta que el proyecto no venga. Es decir, a ver, hay jurisprudencia respecto a los derechos adquiridos, pero prefiero que el proyecto esté terminado, ordenado, que venga acá y ahí nos vamos a enterar. ¿Qué va a pasar con el pliego de Lorena Villaverde? ¿Va a asumir finalmente su banca por la Libertad Avanza? Bueno, hay todo un debate ahí, ¿no? Respecto a cómo es, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, cuál es la mayoría con la que hay que trabajar. Así que ahora están en labor parlamentaria discutiendo nuestra interpretación, que es por 2/3. Así que bueno, estaremos viendo a ver qué es lo que sucede. ¿Por qué interpretan ustedes por 2? ¿Aliados para que voten favorablemente el pliego? Senadora electa, que se niega a dar pistas sobre el proyecto de reforma laboral. El gobierno lo conoce, obviamente, pero no quiere soltar prenda. Lo que podemos decirte es que lo que está en carpeta tiene que ver con buscar soluciones para los 8 millones de trabajadores que están en la informalidad, pero sin tocar la situación de los que ya tienen un trabajo registrado bajo los antiguos convenios laborales. Sin embargo, no es lo único que se va a discutir. Tema Villaverde. Hay una cuestión muy importante a tener en cuenta con esto. El antecedente pueden ser Bussi o Patti. En ninguno de los casos el Congreso pudo evitar que ingresaran a tomar un lugar en sus bancas y que juraran como legisladores. ¿Y por qué esto? Porque una vez que la justicia electoral ha aprobado los candidatos y los votantes los han elegido, solamente después de que hayan jurado hay chance de que bajo decisión del cuerpo puedan eventualmente ser expulsados por algo del pasado. Esto es más o menos lo que dicen los constitucionalistas y lo estoy agregando en función de lo que dijo la ministra Bullrich. Pero vuelvo a lo que estaba hablando. Hoy tenemos varias noticias que llevan al peronismo. La fractura de los bloques en el Congreso, el escándalo en la AFA, la situación, ¿cómo calificarlo? Para la náusea de lo de Alperovich. Ya voy a llegar ahí. Y también este continuo, ¿no?, pornográfico en el juicio de los cuadernos, donde seguimos viendo relatos donde se habla de bolsos, de bóvedas, de dinero, de para quién iban las coimas. Todo esto nos muestra el despoder
la declinación y la degradación del peronismo. Pero yo les decía, en el medio, Cristina radicalizándose, cerrándose todavía mucho más sobre personajes que no representan al resto del peronismo, que antes la seguía, ¿no? La seguían a todas partes porque ella les aseguraba los votos. Pero eso ya no pasa. Entonces dicen, y no, ya no vamos a obedecer mansamente. Recién veíamos cómo Grabois termina diciéndole HDP al que votó a Milei en el barrio. Claramente eso es radicalizarse. Pero fíjense este detalle. Cristina lo eligió a Grabois como candidato presidencial en la interna con Massa, ¿se acuerdan? Cristina lo eligió a Grabois ahora como candidato a diputado en la elección bonaerense. ¿Cómo le fue? En las dos le fue mal, pero ¿qué es lo que buscaba asegurarse? Ese núcleo duro de ella que es cada vez más duro y cada vez más radicalizado. Y como si eso fuera poco, vuelve a apostar por Grabois y lo elige abogado suyo, en la causa por el memorándum con Irán. ¿Por qué lo elige? Porque es un experto en cuestiones de Medio Oriente, un experto en tratados internacionales y en pactos bilaterales, o lo elige porque es una espada mediática, o lo está eligiendo candidato en su versión más radicalizada, Facundo. Lo está eligiendo evidentemente como alternativa electoral. No sé si falta mucho tiempo, ¿no?, para que sea candidato, pero sí como una alternativa electoral clara que puede derivar eventualmente en una candidatura. Ya lo hizo, como bien lo decías, en el 23, ya lo hizo ahora, y no hay que olvidarse que no solamente que le dio el tercer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, le dio la cabeza de lista de la ciudad de Buenos Aires, con Itaí Hackman, que es una persona de su grupo más cercano, Grabois. Eso fue una decisión personal de Cristina Kirchner de darle la cabeza de la lista de diputados nacionales en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ayúdame a entender. Sí. Ayúdame a entender, Sí. porque uno no piensa que estos personajes sean los que van a terminar aglutinando o enamorando al peronismo que no se siente representado. ¿Por qué Cristina persiste? Mira, yo te digo que el día después de la elección, de esta elección que fue horrible para todo el peronismo, cerca del Instituto Patria decían que en la ciudad de Buenos Aires habían tenido una muy buena elección. Bueno. Y esa boleta estaba encabezada por Recalde, camporista, y por Itaí Hackman, una persona de Grabois. Mirá. Lo que hay es una identificación, como bien decís vos, de consolidar ese núcleo duro y sobre todo alejar disidencias o alejar la amenaza de que se contamine ese núcleo duro con figuras como por ejemplo la de Axel Kicillof, que está ya afuera de ese paraíso kirchnerista. Ahora, ahí lo acabas de decir. El camino de radicalización de Cristina Kirchner hace que ella deje afuera incluso a su hijo político. Pero fíjate lo que me decía no hace mucho una dirigente peronista del norte. Me decía, Cristina prefiere un club de perdedores, pero que todos obedezcan. Y tal vez ahí radica esto que viéndolo desde afuera no parece ser un modelo de poder. Lo que pasa es que Cristina ya no está en un modelo de poder. De hecho, te estamos contando el despoder. Mirá lo que se llegó a decir hoy en el juicio de los cuadernos de la corrupción. Los eslabones convergen así en un solo punto. Roberto Barata fue identificado como el comunicador y receptor inicial, Muñoz como uno de los intermediarios finales y Cristina Elizabeth Fernández como la destinataria final de fondos. Las pruebas recolectadas y los aportes realizados por los imputados colaboradores revelan la maniobra global implementada. Esos actos delictuales propuestos por la organización criminal resultaron ser sobornos garantizados por los empresarios a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación. Y la principal receptora resultó ser Cristina Elizabeth Fernández, que más allá de ser la presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados. En definitiva, resultó ser la única con capacidad real y efectiva para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas. Y Cristina lo estaba escuchando. ¿Me pones la ventanita acá? ¿La ventanita donde estaba Cristina?
Acá. Cristina estaba escuchando ahí que ella era la destinataria final de las coimas. No le podemos ver la cara. Pero sí podemos saber lo que dijo en estas horas el fiscal de la causa vialidad que la puso presa, el fiscal Luciani. Luciani, en una conferencia sobre lucha contra la corrupción en Ecuador, dijo esto: no hay sentencias ejemplares si no se recuperan los activos que fueron desapoderados. O sea, desde Ecuador vuelve a exigir que se acelere el decomiso, algo que ya está pasando, pero falta y se viene un segundo escrito. Todavía no sabemos qué departamento de los que está acá en Capital, propiedad de los Kirchner, va a entrar. ¿Qué más dijo Luciani? La justicia fue la que impidió que la expresidente se refugiara en los fueros, que la política corrupta le había brindado todo este tiempo. Eso también cambió este año, porque había una especie de consenso implícito por el cual, si alguien había sido presidente, no lo tenía que alcanzar ni la justicia, tenía que ser intocable. A Menem no le pasó nada, el tiempo se llevó a la justicia. Pero hoy me daban dos ejemplos que son tremendos sobre este tema. ¿Se acuerdan ustedes la pandemia? El diputado que apareció besándole el pecho a una señorita en plena sesión. Sí. ¿Está acá? Está el cuadradito, bueno. Acá está, mira el cuadradito, acá está. El señor está besándole los pechos a una señorita en la sesión. ¿Cuánto tardaron en echarlo? 3 minutos, 4. Lo estoy diciendo metafóricamente. No tardaron nada, ¿verdad? Bueno, a Cristina la protegieron. Yo no digo que esté bien eso. Estoy hablando de las desmesuras. Cuéllar, Edgardo Cuéllar. ¿Se acuerdan? $200.000 cruzando la frontera. Terrible. Terminó preso en Paraguay. ¿Cuánto tardaron en echarlo? 4 minutos, 5. En metafórico. A Cristina no le pasó nada. El punto, a ver, tomemos La Plata. $200.000 era lo de Cuéllar. Contra sí. 500 millones de dólares del decomiso de Cristina, son 2.500 veces más. ¿Entienden la diferencia? Entonces, la política, tiene razón Luciani cuando dice que brindaba con los fueros cierta protección. No quiero hacer historia, pero había una diferencia, había intocables. Eso se terminó este año. El otro límite fueron los votos, ¿no? Porque la fractura de hoy del PJ no es porque de golpe se volvieron unos paladines anticorrupción, sino que están reconociendo la situación de despoder. Hoy hubo una reunión de gobernadores no kirchneristas que en los hechos significa la ruptura con los más radicalizados. Pero ¿qué otras novedades hay en esa reunión, Facundo, que nos permitan saber qué es lo que se viene en la política? Porque son gobernadores que hoy se sientan a discutir, que no se niegan a las reformas, pero que tampoco van a plantear un sí Javier, como podríamos decirlo. Es así, están ganando autonomía, son 5 gobernadores importantes. Los 2 que están liderando, que están bastoneando este grupo son Sáenz, el gobernador de Salta, y también Raúl Jalil de Catamarca, que son 2 de los gobernadores que tienen buena relación, que tienen buena sintonía con la Casa Rosada, pero que de todas maneras plantean reclamos concretos y están pidiéndole al gobierno de Javier Milei determinadas cuestiones que para ellos están incumplidos en los 2 primeros años de gestión. El propio Gustavo Sáenz dijo: todo muy lindo, pero el poncho no aparece. Lo dijo esta misma semana. Acá hay un grupo de gobernadores que va a terminar consolidando una masa de entre 14 y 16 diputados que van a estar abstraídos de la esfera o del ámbito del kirchnerismo más duro y más radicalizado, con vocación de negociar, con vocación de apoyar, pero
con reclamos al mismo tiempo al gobierno para que satisfaga cosas muy concretas. Lo que decía recién la senadora ministra y que va a asumir próximamente en el Senado, Patricia Bullrich, es uno de los reclamos, por ejemplo. ¿Se acuerdan que dijo, vamos a tratar la ley para periglaciares? Eso es uno de los reclamos de los gobernadores, de estos que estuvieron reunidos hoy en la Casa de Salta. Estos 5 gobernadores son 5 gobernadores importantes que están marcando un camino, que tal vez no sean los únicos, Cristina. Y también acá, Facundo, creo que el gobierno, que ahora está tratando de aprovechar el envión del resultado de las elecciones, sabe que no tiene tanto tiempo. No. Porque estamos viendo que la economía está en una transición, que para poder crecer necesita crear empleo, que la reforma laboral necesita el gobierno que salga cuanto antes, porque fíjate el caso de Piegari. Tenemos ahí un ejemplo ante los ojos de lo que significa a veces un juicio laboral y cómo no solamente pone en peligro a los trabajadores que ya están en esa empresa, sino que genera aversión a contratar cualquier otro trabajador nuevo. Y sobre todo le pasa a las pymes. Pero para lograr esta reforma, el gobierno tiene que hacer una negociación hábil y rápida. Entonces, eso también es importante, porque si no, la transición de la economía puede generar una pérdida de empleo. Yo sé que a Milei este tema le obsesiona, pero lo tiene que lograr. ¿Te acordás? Alguien decía por ahí, Carlos Menem lo decía, la política es el arte de lo posible, pero es arte cuando concreta lo posible, ¿no? Entonces, esta negociación que se viene es crucial. Amigos, la Argentina tiene demorada, tienen un cepo la discusión por el trabajo desde hace 40 años. Estamos en ese punto y es un punto clave. Pero déjenme avanzar. Yo les decía también que la figura de Chiqui Tapia, ¿no?, que venía del idilio de la Copa del Mundo. Fíjense qué casualidad, la famosa Sur Finanzas arranca en 2022, ¿no? Y ahora estaba viendo la investigación que hizo nuestro compañero Nicolás Pizzi en La Nación, que muestra las 5 o 6 empresas que ya habían creado antes de las elecciones legislativas en Miami, que era la verdadera previa del Mundial, los negocios. Muestran que Claudio Chiqui Tapia se sentía totalmente seguro para hacer lo que se le cante sin control. Pero fíjense cómo el sentirse tan seguro a veces te hace dispararte en el pie, ¿no? Porque claro, cuando empieza a tocar lo que realmente es intocable en el fútbol, que es cómo y quién gana, cómo se obtiene la estrellita que los hinchas valoran en la camiseta, ahí la cosa se complica, ahí le gritó la tribuna. Y ahora está en un brete tremendo, porque si realmente imponía una sanción durísima contra Verón, lo que hacía es terminar de convertirlo en un líder que puede hacer fuerza en su contra. Entonces entró en este camino intermedio de te sanciono pero el año que viene, de te suspendo pero a medias, de no vengas pero si ya no venís. La realidad es que terminó encerrado en su propio laberinto. Y hasta hace 3 minutos era el emergente del peronismo. Mira cómo hacía la B de la victoria el Chiqui. Lo habían medido para ser candidato provincial, nacional. Él se veía ya trascendiendo los límites del deporte. Y ahora ¿qué está diciendo? Y no quiero ni pensar cuando escucha a quién lo elogia. Alberto. Alberto Fernández elogia a Chiqui Tapia. Gobernar la AFA no es una cosa fácil. No conozco tanto, pero sé que no es una cosa fácil. Después de la muerte de Rondona yo pensé que iba a ser todo mucho más difícil. Y Tapia yo creo que lo ha llevado bien. Después podemos discutir si me gustan más los torneos cortos o... ¿viste? Y como digo yo, desde la platea todos hacemos los goles. Sí. Todos sabemos cómo se hacen los goles de la platea. Pero están en la cancha es otra historia. Una cosa es hablar de la AFA desde la platea y otra cosa es estar gobernando la AFA. Sí. Y yo creo que el Chiqui Tapia no lo ha hecho mal.
Bueno, mientras Alberto lo elogia, Chiqui Tapia rompió el silencio, que esto también es una noticia, ¿no? Porque cuando uno está callado es porque no le entra la balubi, pero salió a hablar y salió a decir, desafiando, que él tiene para muchos años más. Pasaron 3 presidentes en apenas, creo que 9 años, que me ha tocado presidir el fútbol argentino, y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran. Y las luchas se dan desde adentro, no se dan desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, como se tienen que dar, cara a cara. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos de que los únicos que le dan la posibilidad al fútbol argentino, que le dan lo que realmente tiene valor, son los jugadores, son los técnicos, son los dirigentes del fútbol argentino que hacen un esfuerzo. Hay una bola de nieve de causas judiciales, están las tribunas enojadas, los hinchas están enojados, está esta sanción que es sal sobre la herida, pero también una muestra de que no pueden ir más allá porque se equivocaron, está el PDF de la vergüenza. La realidad es que hasta hace pocos días Tapia y los que lo acompañan se manejaban en un terreno donde están muy cómodos, que es la oscuridad. Pero ahora está emergiendo todo, están emergiendo muchas cosas. Y vaya a saber qué sigue si seguimos tirando del ovillo. Pero claro, ya hablamos de Grabois, ya hablamos de Tapia, ya hablamos de la fractura peronista en el Congreso, ya hablamos de Cristina, a quien se le ve la melena cuando escucha que ella era la destinataria de las coimas. Pero falta alguien más. Falta Axel Kicillof. Miren la paradoja de Kicillof. Ojo, porque Kicillof acaba de tomar una decisión que le hace mucho daño al plan del gobierno para volver a los mercados internacionales. Mucho daño. No es macana lo que está decidiendo Kicillof. Lo que yo quiero señalar primero es la contradicción. Porque al mismo tiempo que la Cámpora lo tiene acorralado y no lo autoriza a tomar endeudamiento, él toma como decisión complicarle la salida al mercado al gobierno nacional. Es una decisión. No digo que Milei haya tendido puentes con Kicillof. Claramente no lo invitó ni a la reunión de gobernadores. Pero esta decisión del gobernador Kicillof de poner ingresos brutos al 9% a los bonos del Tesoro es prácticamente como crear riesgo país. O sea, yo estoy diciendo que si su intención era complicarle la vida al gobierno nacional, lo puede lograr, porque hay un 40% de bonos que pasan probablemente por la provincia de Buenos Aires. Si ustedes piensan que el riesgo país es la sobretasa que paga la Argentina por sobre la tasa de la Reserva Federal, lo que está haciendo Kicillof es subir todavía más esa tasa. Entonces, ¿se acuerdan cuando el gobierno decía el riesgo Cuca y el peronismo contestaba, o el kirchnerismo contestaba, ay, eso dicen de nosotros porque nos quieren descalificar? Esto es riesgo Kicillof. Kicillof, a ver, ¿por qué lo digo? Porque con este aumento de ingresos brutos a los bonos del Tesoro, lo que hace es generar más tasa a la hora en la que la Argentina, el gobierno nacional, quiera salir a rolear deuda en los mercados. Yo pregunté a 2 altísimas fuentes de la conducción económica del país. Uno no me contestó nada. Y siempre me contesta, Y otra fuente inobjetable me dijo lo siguiente: Kicillof tiene como lema romper todo lo que nosotros hagamos. Esto que les estoy contando es un tema muy delicado porque el objetivo probablemente más importante después de sacar las reformas y aprobar el presupuesto para 2026
para el gobierno de Milei era salir al mercado, volver al mercado de capitales, lo que iba a redundar también en un montón de situaciones positivas para la economía. Pero acá tenemos también la radicalización. Esa es la radicalización. El kirchnerismo lo único que tiene para ofrecer es subir impuestos, decir que lo hicieron todo bien, tener cero autocrítica y no reconocer nada de lo que se apila como evidencia en los juzgados. Porque hoy, en síntesis, lo que dijo Cristina es que no hay pruebas contra ella. Más negadora no se consigue. A ver, el resumen ya se los hice, pero lo voy a reiterar. Cristina y muchos de los que integraron su gobierno están presos por corrupción y negando todo en juicios subsiguientes. Axel Kicillof atrasa y aumenta impuestos. Los gobernadores más sensatos del PJ se van. Claudio Chiquitapia, que era como un emergente que les quedaba, ahora también está complicado. Y la cuestión no termina, porque ya les dije, teníamos la corrupción, el desbande y el morbo. Miren este señor, el que sigue. No, este es Claudio Chiquitapia. José Alperovich. Esta tarde la noticia, ¿saben cuál es? Que José Alperovich, ex gobernador de Tucumán, se está por casar. Hasta ahí sería una noticia del corazón. Se casa con una ex ganadora de Gran Hermano, con Marianela Mirra. El detalle es que José Alperovich está preso por violación en el mismo departamento coqueto del barrio de Puerto Madero, donde cometió esos abusos, siendo víctima ni más ni menos que su sobrina en 6 oportunidades al menos. Yo les decía que teníamos radicalización, teníamos fractura, teníamos corrupción y teníamos morbo. Y me quedo corta. Ustedes saben que en las épocas de mucho poder de Alperovich, además de andar sacándose fotos en camellos, ¿se acuerdan? Él y su mujer tenían en su casa un sector muy importante donde en el mueble se destacaba un detalle principal. Era un portarretratos donde se los veía a los dos acompañados por Cristina Kirchner. Fíjense, cuando les hablo de degradación, a dónde llegamos. No solo es la corrupción, es este señor preso en su cárcel de lujo, donde violó a su sobrina, ahora en las noticias del corazón, pero ya ni morbo, ya es directamente asco. Este es el cuadro de situación. ¿Esto qué significa? ¿Que todo lo que haga el gobierno nacional está bien? No. Pero significa que el actor principal de la política argentina de prácticamente todo este tiempo desde el regreso de la democracia, porque hubo solamente un gobierno no peronista que terminó su mandato, el de Mauricio Macri. Después ya sabemos lo que se le complicó a Raúl Alfonsín y ni hablar a Fernando de la Rúa. Y ahora otro gobierno no peronista que acaba de pasar su prueba más difícil y que también en el medio tuvo intentos destituyentes que tuvo que resistir. Pero nunca en todo este tiempo el peronismo estuvo en una situación como la que está ahora. Con lo cual, es cierto, van a seguir intentando ser una oposición radicalizada, pero también tal vez desde el no peronismo la oportunidad que hay es como nunca y no la tienen que desperdiciar. Esta vez no la pueden desperdiciar. No se trata de si peronismo sí o peronismo no. Se trata de que el país y sobre todo su dirigencia política se pueda sentar en una mesa a hablar de las reformas que necesitan los argentinos, porque es un pecado que hace 15 años nuestro país, con todo el potencial y la riqueza que tiene, no crezca, no ofrezca oportunidades a sus ciudadanos. Un chico de 17 años hoy no sabe lo que es vivir sin una alta inflación. ¿Logrará el objetivo de saber por
un tiempo sostenido lo que es un país estable? Una persona mayor de 40 años pasó prácticamente gran parte o toda su vida adulta sin saber lo que es que su país crezca. Por lo tanto, en su vida personal, lo más probable es que no haya podido crecer, que quizás se haya tenido que ir o que sienta una enorme frustración. Más allá de este peronismo radicalizado que fue el primer actor político, lo que les estoy contando es que la clase política que fracasó hasta ahora tiene ahora la obligación de ayornarse para los tiempos. No es por Milei, es por lo que nos deben a todos los argentinos. Y Milei no tiene que equivocarse, porque esta oportunidad no se va a repetir. Me voy a la mesa.